Hoy estoy transmitiendo desde un lugar donde hay público, entonces va a haber un poco de interacción, eso es lo bueno. Pues ahorita apenas llevamos 813 conectados, pero ahí va subiendo el número. Y eh, me gustaría comentarles que el tema marítimo es bien dinámico y desafortunadamente en esta semana, precisamente hace unos días, tuvimos un accidente de una lancha en el lago de Atitlán, que muy lamentablemente pues dejó a dos turistas extranjeros fallecidos. Y esto es parte de lo que toca el derecho marítimo. De hecho, yo estoy seguro de que ya los fiscales del Ministerio Público que asistieron a la escena están en comunicación con la autoridad marítima para realizar, digamos, todos los procedimientos que se establecen. Y es parte de lo que vamos a tocar el día de hoy, porque precisamente acá es donde vemos la relación que existe entre el derecho marítimo, los convenios internacionales y su aplicación en el plano interno, en el plano nacional. Porque aquí surge la duda, bueno, ¿qué leyes nacionales en Guatemala serían las que tenemos que revisar para ver si hubo alguna infracción, para ver eh, si se violó alguna norma establecida? Y nos vamos a dar cuenta de que cuando ocurren colisiones entre embarcaciones y muelles, cuando ocurren abordajes, que es el término marítimo, cuando dos embarcaciones colisionan, desafortunadamente se queda corto el derecho nacional y es donde tenemos que acudir al convencionalismo internacional, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. También a nivel internacional resalta el hecho de que se están imponiendo sanciones por parte de la Unión Europea a la famosa Shadow Fleet, la flota sombra. Entonces, ese es otro de los temas que vamos a tratar acá y que el derecho internacional marítimo, como rama, digamos, especializada para todo lo que es derecho privado a nivel mundial, pues tiene que ver. Cuando lleguemos, bueno, en lo que se conectan más personas, ya vamos llegando a los 1000. Vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que vimos en la primera clase. Hoy iniciamos la clase 2 del módulo 1. Estamos partiendo de conceptos generales para entender y poder tener la visión global de todo lo que es el derecho marítimo. Y les recuerdo, el derecho marítimo es el género y tiene tres ramas o especies que son básicamente eh, las tres ramas de las que hablamos en la clase anterior. El día de hoy, en esta clase, es la segunda, el propósito es volver a establecer el objeto, que básicamente lo encontramos en la definición, cuáles son las características principales y las principales fuentes del derecho marítimo. Lo que estamos viendo ahorita, les recalco, son eh, generalidades. Todavía no estamos entrando de lleno a conocer cada uno de estas ramas, que de hecho son módulos separados. Vamos a iniciar ya en la siguiente clase. Entramos al módulo de derecho marítimo. Entonces, seguimos con las generalidades, recordando eh, que el derecho marítimo, como la rama del derecho que engloba, digamos, todas las regulaciones relacionadas al medio marítimo, pues se divide en esas tres. En la clase anterior hablamos del derecho del mar, como recordarán, su evolución histórica hasta 1982, que fue cuando ya se consolida en la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar, y de hecho es ahí donde se acuña el nombre de derecho del mar como parte integral del derecho marítimo, pero es la parte enfocada al derecho internacional público, donde los sujetos son los estados. Paralelamente, desde que el comercio marítimo tuvo auge, si se recuerdan, desde la época de los fenicios, eh, hablábamos de que el desarrollo puramente regulatorio marítimo empezó con lo que se conoce como las leyes rodias de la isla de Rodas en Grecia.
Vimos en la clase anterior cómo fue toda la evolución y llegamos hasta 1914, que fue ya en época moderna, cuando surge a raíz del desastre que ocurrió con el Titanic. En 1912, 2 años después, Estados Unidos e Inglaterra firman el primer convenio bilateral en ese entonces internacional sobre seguridad marítima, que es considerado como uno de los primeros del derecho internacional marítimo y que llegó a consolidarse en 1948, cuando después de la Segunda Guerra Mundial tuvimos ese auge en las organizaciones internacionales, se crearon o se hizo un trabajo compilatorio y se creó a la Organización Marítima Internacional como ente especializado de Naciones Unidas en el tema del transporte marítimo, y eso es lo que ha traído bastante desarrollo. De lo que hablamos muy poco fue del derecho marítimo nacional. Por eso el día de hoy vamos a hablar. Y pues definitivamente acá cada país es completamente diferente. Entonces, eh, les voy a contar el caso de Guatemala, que desafortunadamente el derecho marítimo y sus diversas ramas pues no tienen todavía una autonomía legal. De hecho, en pantalla ustedes tienen, por ejemplo, iniciando con nuestra constitución política, siguiendo con el Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, Código de Trabajo y una serie de regulaciones en las que encontramos diversos artículos que tratan temas marítimos, pero no tenemos un código como si hay en otros países, un código marítimo, una ley de navegación específica para el tema marítimo. Sin embargo, también cuando hablamos de derecho marítimo nacional, luego entramos a la creencia de que el derecho marítimo nacional se circunscribe al ámbito espacial local dentro de las fronteras de los países. Y en la gráfica que ustedes tienen ahora en pantalla, inicialmente les recuerdo, porque confunde, recuerdo que en la clase anterior yo les expliqué así muy rápidamente que el derecho internacional privado, de internacional la realidad es que solo tiene el nombre, porque de hecho son las normas nacionales, o sea, el derecho internacional privado es local, o sea, cada país es el que define cuáles van a ser las regulaciones que van a formar parte de su derecho internacional privado. Por ejemplo, en Guatemala tenemos en la ley del organismo judicial del artículo 24 al 44, si no estoy mal, donde encontramos precisamente las normas de derecho internacional privado. Adicionalmente, somos Estado contratante, así como muchos países de Latinoamérica, del Código Bustamante, que en Guatemala es el decreto 1575, en el que encontramos una serie de normas indirectas que lo que nos ayudan es a definir qué jurisdicción y qué regulaciones vamos a aplicar. Por eso ese recordatorio que parte del derecho marítimo nacional y muy importante, y que lo vamos a ver en el módulo de Derecho Marítimo Nacional, vamos a ver específicamente las normas de derecho internacional privado de Guatemala, que tienen mucho que ver, de hecho la preponderancia es del Código Bustamante, les reitero, en Guatemala es el decreto 1575, pero les quiero comentar de que sí es importante conocer las leyes nacionales de otros países. Y esto lo tienen muy claro las empresas exportadoras, lo tienen muy claro los capitanes de buques o las tripulaciones, porque muchas veces necesitamos, como parte de las interacciones, vamos a necesitar utilizar leyes nacionales de otro país. Por ejemplo, en el tema de arbitraje, creo que hablamos también un poquito de eso. Desafortunadamente, por el poco desarrollo que hay en muchos de nuestros países, no tenemos entes especializados, entonces por lo general, y no tenemos regulaciones que normen estas actividades, entonces generalmente se acude a nivel internacional a los tribunales de arbitraje de Londres o de Nueva York, donde necesariamente tenemos que
regirnos por las leyes del lugar. Entonces, muy importantes, por ejemplo, la conocida ley Jones Act. Act en inglés significa ley, o sea, la ley de Jones. Ahí se conoce como el Jones Act, que es la ley de marina mercante de 1920 de Estados Unidos, que fue una ley que crearon en 1920 en ese país precisamente para proteger al sector marítimo de Estados Unidos. Entonces ahí vamos a encontrar prohibiciones eh, como las del cabotaje, o sea, buques extranjeros, buques de bandera extranjera, únicamente pueden atracar, descargar y retirarse, pero no pueden hacer, digamos, navegación costera o no pueden llevar en puertos nacionales únicamente buques de bandera de Estados Unidos. Tiene otra serie de, de artículos que lo que buscan es proteger y muy interesante también, tengo una diapositiva después para especificar más. Eh, Hace algunos años, previo a que se implementara eficazmente el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias, que es muy conocido en el medio marítimo y portuario, que es una regulación de seguridad que surgió eh, tras los atentados terroristas en Estados Unidos. eh, Se daban muchos casos de polizonaje, cuando no había tantos controles en los puertos, cuando no existían todas esas medidas de seguridad que existen hoy día, teníamos casos de polizonaje. Polizonaje es el término técnico legal que se utiliza en derecho marítimo para las personas que abordan un buque de manera ilícita, generalmente con el objeto de migrar hacia otro país. Y en nuestra región, pues obviamente de migrar hacia Estados Unidos. Y yo recuerdo que me comentaban los agentes navieros de que eh, o siempre solicitaban a la autoridad marítima de que traían polizones que habían abordado ilegalmente en otros países y solicitaban bajarlos acá en Guatemala, porque al llegar a Estados Unidos eran multados y contaban que la multa era de $10,000 por cada polizón que llevaran a bordo. Y en esa época, pues desconocía muchas de las regulaciones de Estados Unidos y empecé a buscar y me di cuenta de la importancia para el sector marítimo de conocer las leyes nacionales de los países, digamos, que visitan los buques o a donde enviamos mercadería. Es el Código Federal de Regulaciones de los Estados Unidos el que en sus varias partes le da a la aduana de Estados Unidos y a la Guardia Costera, por ejemplo, la potestad de multar a los buques con cantidades de dinero que van desde los $5,000 hasta los $50,000 para pagar todo el tema de repatriación, el tema de hospedaje, boletos aéreos para retornar a esos polizones que abordaron ilícitamente los buques. Afortunadamente esto ya bajó, pero ahora hay otras amenazas. Por ejemplo, ahora multan a los buques cuando llevan, por ejemplo, adherido al casco lo que nosotros le llamamos alguna rémora o que básicamente es algún objeto extraño que generalmente le adhieren a los cascos para llevar drogas a Estados Unidos. Entonces ahí las multas son grandísimas. Pero les decía que esa es la importancia de saber y qué tiene uno que conocer previo a comerciar o previo a llegar a través de un, de un buque a otro país y en específico a Estados Unidos, que en nuestra región es con quien tenemos mayores interacciones comerciales. La mayoría de nuestros países pues tienen un intercambio comercial bastante grandes. Y también lo que les comentaba del Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias que inició su vigencia en el 2004. La Ley de Seguridad del Transporte Marítimo de los Estados Unidos, la US Maritime Security Act, es una ley nacional, pero que le da instrucciones a la Guardia Costera
para que verifique la seguridad de los puertos extranjeros que envían cargas hacia Estados Unidos. O sea, si ustedes conocen o han oído y esto lo van a ver a profundidad, ahorita solo estoy haciendo el comentario, digamos, es por esta ley, o tal vez ustedes han visto en sus países, aquí en Guatemala generalmente lo publican en los diarios que vienen a auditar a los puertos. Es esta ley nacional de Estados Unidos la que le da esa potestad a la Guardia Costera para visitar otros países, los cuales voluntariamente, porque es voluntario, permiten esa auditoría de sus puertos. Pero si no aceptan esa auditoría o no la pasan, puede ser que no permitan, de hecho, no permiten que lleguen barcos. Digamos, si Guatemala no pasara esa auditoría, los barcos que vienen con carga de Guatemala y salen de nuestros puertos no podrían entrar a puertos de los Estados Unidos. O sea, es voluntario, pero la realidad es de que una norma nacional en realidad sí afecta todo el sistema de transporte internacional. Entonces hay que conocer leyes como la Federal Arbitration Act, que es la ley federal de Estados Unidos de arbitraje. Tras los atentados terroristas surgieron muchas regulaciones en el tema de seguridad. Van ustedes a profundizar en el tema de seguridad. Hay un oficial muy especializado que les va a tocar esos temas, entonces él les va a hablar de toda esa legislación que surgió para proteger y darle mayor seguridad al transporte marítimo. Y muchas de esas son leyes nacionales. Ya hablamos del Maritime Transportation Security Act. Les puedo mencionar, por ejemplo, en Europa que hay regulaciones eh, que establecen cierta temporalidad y todos nuestros países en la región han establecido normas similares. De hecho, acá en Guatemala, por ejemplo, pedimos que los buques transmitan como mínimo con 24 horas de anticipación los manifiestos de carga, toda la información de contenedores para hacer un análisis previo al arribo de los buques. Y cada país generalmente tiene ese tipo de normas. Entonces, esto solo es porque, como les decía, en temas de seguridad van a tener un módulo específico, en derecho nacional también, solo es para que ustedes vean la importancia de esa tercera rama, le vamos a llamar así, del derecho marítimo, que es el derecho nacional, que no únicamente se circunscribe a conocer temas de convenios internacionales, sino que con los países con los que tenemos esas interacciones es necesario. Y acá un ejemplo, esto lo coloqué el día de hoy porque precisamente hoy salió esa noticia. El día de ayer, la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos, o FMC, sancionó a una naviera. ¿Se recuerdan que hablamos de las navieras? Yo les comenté que la MSC es la que tiene los barcos más grandes y es la naviera más grande del mundo en la actualidad. Pues ayer les pusieron una multa de más de 22 millones y fue una infracción por una práctica, ahí, bueno, lo pueden ver en pantalla, de facturar a los agentes de aduanas que en toda la documentación únicamente aparecían como partes notificadas por cargos de demora. Estos cargos de demora es algo que se da en todos nuestros países y en Guatemala en especial por la saturación que hay en nuestros puertos. Pues esta, digamos, bajo las leyes de Estados Unidos, todo eso tiene que ser bien claro y la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos cumple también o mira temas de competitividad. Yo estoy seguro que acá en Guatemala, que estamos prontos a estrenar una superintendencia de competitividad, ellos también van a ver todos esos temas. Porque, por ejemplo, la de Estados Unidos mira también cuestiones que afectan la competitividad de Estados Unidos. De hecho, están próximos a sancionar a España, porque España puso una regulación que prohíbe el envío de armas a Israel. Y Estados Unidos envió una cantidad de productos por el Atlántico Norte y los primeros puertos de Estados Unidos hacia Europa, pues son Portugal y España. Y España restringió que esos buques
digamos, de bandera norteamericana atracaran en puertos españoles. Entonces, esta comisión fue la que sugirió o informó pues que esta es una práctica que está afectando el comercio internacional de los Estados Unidos y como una medida de reciprocidad están analizando, ahí estaba viendo yo, que por cada barco de bandera española que llega a Estados Unidos, les van a poner a cada barco 2,5 millones de multa o no los van a dejar entrar, todavía está en análisis, pues solo es para que vean, digamos, el tema de la importancia de las regulaciones nacionales que afectan al sector marítimo y principalmente al sector comercial. Entonces, ya saliendo del tema de las normas nacionales, que como les indicaba, vamos a tener un módulo específico en el que vamos a hablar de ese tema, cómo se aplican y las que existen en Guatemala. Tenemos que saber que ahora que ya vimos lo que compone así de una manera muy básica estas tres ramas del derecho y que conforman el derecho marítimo, en pantalla ustedes tienen que comprende una serie de normas como el tema de construcción, el tema de adquisición, propiedad, todos estos temas que vamos a ver a profundidad en este diplomado. Y si se dan cuenta, y lo comenté, uno de los elementos diferenciadores, le vamos a llamar así, es el ámbito espacial, que, es, que son todos los espacios acuáticos. Y otro que tiene mucha preponderancia es el tema de la navegación. En nuestra definición, de hecho, aparece navegación acuática, porque tenemos que recordar que existen varios tipos de navegación. Hay navegación aérea, navegación terrestre, incluso cuando se navega con mapas, o hasta lo que ustedes están haciendo con su computadora, generalmente navegando en Internet, porque navegación lo que quiere decir es ir de un lugar a otro, ya sea en la red o ya sea en un ámbito físico. Pero bueno, entonces de esos temas ya habíamos hablado. Importante que tengamos claro eh, qué normas son las que sí pertenecen al derecho marítimo y qué normas no pertenecen al derecho marítimo. Y tenemos que tratar de que encuadre en nuestra definición, que no es una definición perfecta, porque creo que lo mencioné como todo lo que son ciencias jurídicas no son ciencias exactas, son antropogénicas, creadas por el hombre y que van constantemente evolucionando, pero esta definición que manejamos es la que más nos puede ayudar a poder diferenciar cuándo debemos de acudir al derecho marítimo y cuándo no. Y como ejemplo, pues tenemos algunas que se cree que son normas de derecho marítimo, pero la realidad es que no. El tema de puertos, muchos creen que es parte del derecho marítimo, pero no, porque cada puerto está dentro de un estado y la interacción o donde sí se mezcla con el derecho marítimo es por la denominada interfaz buque-puerto, que es el momento en el que un buque está en ese proceso de carga y descarga. Ahí es donde se produce esa interacción del derecho marítimo con el derecho portuario. Pero si un puerto, imaginémonos que un puerto está vacío, ya se fueron todos los buques, descargaron, ahí entonces lo que aplica es otra rama del derecho que es el derecho portuario, que es eminentemente nacional. Cada país pues tiene sus normas y la interacción internacional o esa interfaz buque-puerto, que es otro tema que se va a tratar a profundidad, eh, porque existen incluso convenios como FAL 65 que tratan de facilitar el comercio en ese momento en el que los buques interactúan, en el que están en ese proceso de carga o descarga o en ese proceso de arribar a un país. En el tema de la legislación pesquera, para que existe como también una rama aparte del derecho marítimo en algunos países. Sin embargo,
si esa actividad o esa legislación pesquera se refiere, como en el caso de Guatemala, a actividades que se desarrollan necesariamente a bordo de una embarcación, entonces sí pertenece al derecho marítimo. De hecho, ese es otro de los, digamos, de las claves. Y siempre lo comento, por ejemplo, para definir qué le corresponde, por ejemplo, a la autoridad marítima, qué le corresponde a la autoridad portuaria, qué le corresponde a la autoridad ambiental, aunque sea en el mar. Un elemento definitorio precisamente es la actividad de navegación. Por ejemplo, eh, si hay una contaminación del mar, pero no tuvo nada que ver un buque, entonces eso entra o le corresponde al Ministerio de Ambiente o a la Secretaría de Ambiente. Pero si el que contaminó o la contaminación fue producida desde un buque, eso corresponde al derecho marítimo y corresponde por el tema y actividad de navegación y la participación de un buque a la autoridad marítima de un país. Entonces, temas como eh, titularidad, gestión y financiamiento de puertos, urbanismo en litoral, incluso conservación, explotación y temas de comercialización de recursos vivos o no vivos del mar, por lo general no pertenecen al derecho marítimo. Sin embargo, sí existe una excepción que es con los fondos oceánicos, porque como les indicaba en la próxima clase empezamos a ver el tema de derecho del mar y ahí se van a dar cuenta de que uno de las instituciones que creó la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar fue la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, que se conoce por sus siglas en inglés como ISA, que sí regula temas de comercialización y explotación de los recursos minerales. También creo que les comenté de que ese es uno de los temas que en el 2026 se va a poner de moda por el hecho de que Estados Unidos unilateralmente va a empezar a dar licencias de extracción de minerales en los fondos marinos, casi que recordando la doctrina Truman, para los que se recuerdan, que es, hablé así un poco en la clase pasada de lo que era la doctrina Truman de 1945, donde Estados Unidos en esa época unilateralmente se arrogó el derecho de extender su plataforma continental hasta donde físicamente terminara, que era eh, cuando limitaba con Europa. Pero bueno, entonces hay algunas preguntas que generalmente cuando es así en vivo y nos permite esa interacción, las hago. ¿Qué consideran ustedes? ¿La contaminación del mar provocada por el río Motagua es regulada por el derecho marítimo? ¿Qué consideran ustedes? Que no por la parte que está contaminando, porque no es per se por entidades o buques, más que todo, sino que es por la propia Bueno, personas que viven por ahí. por temas de micrófono, aquí me respondieron de que, y haciendo uso de la definición, me dicen que no, porque ahí no está participando un buque, es una contaminación que está produciendo un río hacia el mar. Pero esta pregunta tiene trampa, porque si se recuerdan, yo les comentaba que era precisamente ese uno de los motivos por los cuales eh, no al derecho marítimo, como en algunos países o algunos libros decían que se le debería llamar derecho de la navegación, porque mayoritariamente sí todo tiene que ver con buques y embarcaciones, pero existen algunas excepciones a la norma y esta es una de ellas, porque precisamente la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, tiene un apartado y que lo vamos a ver ya iniciando la próxima clase, ya salimos de las generalidades y empezamos a ver estos temas ya más específicos y de aplicación. Sí tiene una parte dedicada y precisamente el epígrafe o el nombre es contaminación del mar provocada desde fuentes terrestres.
¿Eso qué quiere decir? Y ahí no participa, o sea, no hay ningún tema de navegación, no participa ningún buque, pero sí es parte del derecho del mar, por convencionalismo y aceptado por más de 176 países. Bueno, en realidad todo el mundo, la Convemar, los que no la ratificaron, y eso lo vamos a ver también, me adelanto mucho siempre. Aquí solo estamos viendo generalidades, pero es uno de los tratados que incluso los países que no lo han ratificado lo cumplen por, como en el caso de Estados Unidos, por costumbre, aunque se reservan el cumplimiento de ciertas partes que vamos a ver. De igual manera, la construcción de estructuras en el mar es regulada por el derecho marítimo y la respuesta es sí. Y aquí también no vemos navegación. Una construcción, por ejemplo, una isla artificial, una plataforma de perforación, incluso las plataformas de generación de energía, como energía eólica, energía solar, incluso esas plataformas tienen que ser clasificadas por una sociedad de clasificación, que ya les van a explicar qué es una sociedad de clasificación. Por ejemplo, precisamente el día de ayer, American Bureau of Shipping, que es una sociedad de clasificaciones, estaba viendo yo la noticia que clasificó una plataforma de generación eólica. Interesante, porque sí, estas estructuras, como las islas artificiales principalmente, también son reguladas por el derecho marítimo y ahí no tiene nada que ver y no podríamos aplicar nuestra definición. Por eso les decía que nuestra definición no, desafortunadamente no puede abarcar todo porque siempre encontramos algunas excepciones como las que tienen en pantalla. De igual manera, siempre pregunto y casi siempre fallan porque increíblemente el convenio que regula las áreas donde las aeronaves, donde los aviones, donde hay libertad de aeronavegación, es la ley del mar, es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, porque utilizan las mismas distancias, las mismas 12 millas náuticas de mar territorial, es lo que es, digamos, a nivel de aeronavegación, las aeronaves pues tienen que cumplir con todas las regulaciones nacionales. Y vamos a profundizar en estos temas, solo les quería mostrar estas tres por las cuales eh, o nos fundamentamos, existen muchas otras más, para decir que el derecho marítimo no solo se limita a la navegación, sino también cubre otras áreas. Lo que sí, digamos, es el elemento definitorio, ahí sí, es el ámbito acuático. Y no solo marítimo, porque recuerdan, y hasta les puse un video, por si no me creen, al menos que escuchen de un magíster en Derecho Marítimo, miembro del Comité Marítimo Internacional, que él explicaba el por qué el derecho marítimo también se aplica en ríos, en lagos, en canales y cuerpos de agua. Pero hablando de nuestro tema, porque ahorita lo que tenemos que ver es el objeto, las características, la autonomía, y les comentaba que desafortunadamente en países que tienen poco desarrollo en aspectos marítimos como Guatemala y la región centroamericana, eh, de Panamá no puedo hablar porque Panamá sí tiene un gran desarrollo en temas marítimos. Desafortunadamente no hay autonomía científica. Les mostré que el derecho, digamos, muchas normas de derecho marítimo pues están dispersas en los diferentes códigos y leyes nacionales. Eh, si bien hay cierta autonomía legislativa, porque el Congreso de la República de Guatemala ha emitido, por ejemplo, el decreto 2076, que es específico para límites marítimos y ejercicio de los derechos en los espacios acuáticos, en su mayoría las normas que emite el Congreso pues están, por decir así, en otros códigos. Sin embargo, a nivel internacional y en países con gran desarrollo en estos temas sí existe tanto autonomía científica como autonomía legislativa. De igual manera, tristemente, en autonomía jurisdiccional en toda Latinoamérica, solo hay dos países que tienen tribunales, cortes privativas en el tema marítimo, y es Venezuela y obviamente Panamá.
Panamá pues tiene tribunales de primera instancia marítimos y tiene un tribunal de apelaciones de segunda instancia específicamente para temas marítimos. El resto de la región, pues cuando ocurre alguna situación en el ámbito marítimo, sean daños o perjuicios a alguna cuestión, pues recurrimos a los tribunales del orden civil o mercantil. Y en el tema de la autonomía académica, de igual manera, desafortunadamente son pocas las universidades y de hecho, al menos en Guatemala, ninguna de las universidades pues tiene una maestría en Derecho Marítimo o en temas, por lo general es como parte del derecho mercantil que tocan algunos temas. También recuerdo yo en la clase de Derecho Internacional Público que se habla eh, de algunas cosas muy particulares, pero en términos generales, eh, en nuestra región, de igual manera, en Panamá sí hay incluso la Universidad Marítima Internacional de Panamá, que es una especializada. A nivel mundial está la Universidad Marítima Mundial, que es específica para ese tema. En Estados Unidos está la US Merchant Marine Academy, que es específica para temas marítimos. En Australia, en China, universidades completas dedicadas al tema marítimo. Y es parte de lo que estamos tratando con este diplomado, de ir generando esa dinámica, porque en la actualidad solo en las academias navales eh, es que se tocan estos temas marítimos. Pero la realidad es que el tema del derecho marítimo, fuera de países, digamos, con poco desarrollo como los nuestros, sí tiene una autonomía y es por ello que decimos, al igual que por sus características especiales, que es una rama del derecho. Y ahora en pantalla les pongo esas características que ustedes van a ir notando o ya han ido empezando a visualizar, que hay mucha interrelación tanto entre normas de derecho privado y de derecho público. Hablábamos normas nacionales con internacionales, mucho derecho administrativo, el tema de registro de embarcaciones, buques, que vamos a tener un módulo específico donde van a ver todos estos trámites y procedimientos. Hay mucho protagonismo del derecho internacional porque el ámbito marítimo es eh, eminentemente o mayormente internacional. El particularismo porque tiene instituciones que son propias y que no existen en ninguna otra rama del derecho. Si recuerdan, hablábamos, por ejemplo, de la Nauticus Foena o préstamo a la gruesa aventura, o hablamos de avería gruesa, hablamos de instituciones como la Echazón, eh, cosas que hasta el nombre es raro y estoy seguro que muchos de ustedes tal vez nunca habían escuchado, que son instituciones propias del derecho marítimo, y todas estas que les mencioné están en nuestro Código de Comercio, libro 3, parte no derogada, pero que desafortunadamente pues han quedado desactualizadas y que vamos a analizar a profundidad en este diplomado. Ahorita solo les comento, porque son las más antiguas. Esas instituciones que les mencioné vienen de las leyes rodias, pasaron por el derecho romano, surgieron toda esa evolución, fueron en 1807 recogidas por el Código de Comercio de Napoleón, que después copió España en 1885 y que en toda Latinoamérica tenemos. Incluso son pocos los países, por ejemplo Chile sí ya hizo una modificación, pero también yo me sorprendí, en Chile antes de la reforma también era el libro 3, parte no derogada del Código de Comercio. Cuando yo me enteré de eso dije, pues qué casualidad, pero qué si no era casualidad, sino que todos habíamos desde nuestras independencias adoptado el mismo código español. Y son pocos, como les indicaba en Latinoamérica, los que han hecho esos cambios. También el derecho marítimo tristemente es reactivo, porque desde 1914, de hecho ese primer convenio internacional que se hizo fue como una reacción a un incidente que sucedió
2 años antes el hundimiento del Titanic. Entonces, desafortunadamente, pues es tanto lo que se genera a nivel mundial que no se ha logrado cambiar hacia una proactividad. Entonces, se está reaccionando en por ejemplo, en temas ambientales, lo que está ahorita y va a estar también en 2026 en los debates a nivel internacional, son temas de prevención de contaminación del mar, pero igual ya porque vemos que hay mucho problema en nuestro planeta con la contaminación, entonces es que estamos tratando de reaccionar y ver cómo protegemos el ambiente. Y pues también hay un módulo específicamente para el tema marítimo ambiental. Y por último, y que ya se dieron ustedes cuenta que el derecho marítimo es muy tradicional, de hecho, hasta 1982, antes de 1892, y lo vamos a platicar cuando veamos las fuentes del derecho, principalmente las fuentes del derecho eran consuetudinarias, o sea, todo estaba recogido más en la costumbre que en normas. Pero a raíz de ese trabajo que realizó inicialmente el Comité Marítimo Internacional de Naciones Unidas, de recopilar, de codificar y posteriormente la OMI, que ya como ente especializado empezó a desarrollar toda una serie de convenios, es que se logró cambiar eso, de que ya la fuente principal del derecho marítimo en la actualidad ya no es la costumbre, sino los convenios marítimos internacionales que firman, que ratifican y que los estados se hacen parte. Pero sigue en segundo lugar los usos o costumbres jurídico-marítimas. Incluso hay algunas, por ejemplo, la famosa libre plática, izar la bandera amarilla cuando llega un buque. Eso no lo van a encontrar en ningún lugar porque es parte de la costumbre. Y así hay un montón de situaciones que, que todavía que prevalecen y forman parte de las fuentes del derecho marítimo. Las resoluciones o fallos de los tribunales, la jurisprudencia y los documentos técnicos. Ahorita vamos a pasar o a entrar a hablar de todos ellos en específico. En el tema de convenios internacionales no voy a profundizar mucho porque van a tener ustedes a una persona experta del Ministerio de Relaciones Exteriores que les va a explicar y les va a hablar un poco de todos los organismos internacionales que producen normas o regulaciones dentro del ámbito del derecho marítimo. Ahorita solo les voy a comentar de que dentro de los convenios internacionales pues encontramos desde convenios, protocolos, perdón, circulares, recomendaciones, y existe toda una jerarquía, así como existe la pirámide de Kelsen para todas las regulaciones que conocemos en los ordenamientos jurídicos nacionales, también en el nivel marítimo siempre existe esa jerarquía, siempre, y de todo esto pues les van a hablar. Solo les quiero comentar e invitar a que se metan a la página, a la base de datos de Naciones Unidas, de ahí extraje yo esta diapositiva, donde todos los convenios y tratados internacionales en los que Naciones Unidas funge como secretaria, como secretaría, eh, hay una base de datos y los pueden encontrar y se van a dar cuenta que ahí precisamente están estas dos grandes ramas. Obviamente, ahí no van a encontrar nada del derecho nacional porque eso es particular de cada estado, pero sí van a encontrar todos los instrumentos del derecho del mar y algunos del derecho internacional marítimo, porque el derecho internacional marítimo no solo Naciones Unidas emite regulaciones, de hecho, como son tan poquitas, solo se las voy a mencionar ahí, porque también, como les indicaba, en el módulo de del derecho marítimo internacional, como rama del derecho marítimo, ustedes van a profundizar y ver todo esa gama de convenios internacionales marítimos que existen. Y les recalco, Naciones Unidas, a pesar de que, digamos, se podría decir de que los sujetos de derecho son los estados, también tiene, como pudieron darse cuenta, regulaciones propias del derecho internacional marítimo, relacionadas
con temas de navegación. O sea, ahí es donde se entrelaza la parte de derecho internacional público con la parte de derecho privado. Y para que vean la presentación, eh, más o menos son 64 instrumentos entre convenciones y protocolos que ha emitido la Organización Marítima Internacional y de los cuales pues van a ver ustedes a profundidad los principales. También entran algunos acuerdos regionales como los que tienen en pantalla, el convenio del Gran Caribe, que es un convenio de protección del ambiente marino, que la Secretaría es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y pues, como les indicaba, de todas estas organizaciones les van a hablar. Ahorita seguimos en la parte general y ahora les coloco en pantalla un diagrama que elaboré en el que está precisamente eh, lo que engloba el derecho marítimo. Ahí están sus tres grandes ramas, al centro y abajo, el derecho marítimo nacional. En su pantalla a la izquierda encontramos a la parte de derecho internacional público, que es conocida como derecho del mar, y que se van a dar ustedes cuenta de que el principal eh, convenio es la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, pero hay otros 9 instrumentos internacionales. Recuerdo que platicamos un poco del que aparece acá como BBNG, que son las siglas de Biodiversity Beyond National Jurisdiction, que es el Acuerdo de Naciones Unidas sobre la protección de la biodiversidad más allá de las jurisdicciones nacionales. Ese es uno de los otros 9 instrumentos que conforman el derecho marítimo, que es la parte y que acá está así desglosada y que es lo que vamos a empezar a ver en la próxima clase. Pero básicamente de las instituciones que les van a hablar y que generan la mayor parte de convenios, yo acá lo dividí, vamos de lo público a lo que afecta más a las personas individuales o jurídicas, ahí le coloqué particulares, pasando por el derecho internacional. Bueno, en el fondo rojo está la parte de derecho del mar. Todo lo que está a la derecha de fondo negro es derecho internacional marítimo. Y lo que está en este pentágono abajo es el derecho nacional, solo como para que vean ustedes las tres grandes ramas. Pero les comentaba, les van a hablar de, por ejemplo, los ejemplos regionales que vimos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, les van a hablar de lo que produce la Organización Hidrográfica Internacional, la UNESCO, la FAO, en el tema pesquero principalmente, la Organización Internacional del Trabajo en el tema de gente de mar y trabajo marítimo, la Organización Marítima Internacional que de hecho está hasta dividida en módulos, en seguridad marítima, protección ambiental, facilitación, factor humano, temas de responsabilidad e indemnización, y la parte puramente comercial, donde está el Comité Marítimo Internacional. Ahí les van a hablar de los convenios que ha producido el Comité Marítimo Internacional, la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y el Instituto Internacional de Derecho Mercantil, UNIDROIT, y las normas que ha sacado para regular temas como el leasing de buques, que sí entra dentro del derecho marítimo. Muchos de estos emiten regulaciones que pertenecen más al derecho mercantil, porque como lo vimos en la clase pasada, se mantiene la fuerte relación con el derecho mercantil. Por eso algunos mercantilistas creen que el derecho marítimo es parte del derecho mercantil, pero en realidad, si se dan cuenta, es esta pequeña parte que está acá marcada en su esquina derecha, que sí realmente se refiere a temas mercantiles. Pero
la mayor parte no tiene nada que ver con temas mercantiles, tiene que ver con temas de seguridad, temas ambientales, temas de regulación propiamente de buques. Entonces, creo que esa idea pues la tienen que ir descartando ahí mis amigos mercantilistas. Pero bueno, continuando con el tema para hoy, igual el tema de proceso de los tratados lo van a ver con la especialista del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y nosotros pues nos vamos a centrar en temas eh, que son más de carácter jurídico, pero que tenemos que tener bien claro. Yo sé que en esta parte es donde muchos abogados se van a poder ganar su PIN de la autoridad marítima o su PAD y las otras cosas que tengo ahí para los que hagan algún aporte para mejorar o vean algún error. De hecho, se me olvidó decírselos al inicio, pero en la clase anterior yo había mencionado que en Holanda se había creado la moneda. Y eso era, sí fue un error. Generalmente cuando cometo un error digo, bueno, no se dieron cuenta que dije esto a propósito, pero no, esta vez sí se me pasó. Lo que creó Holanda en 1806 fue la bolsa de valores, la moneda en, digamos, la moneda física metálica fue creada en Turquía mucho antes y en papel en China también hace miles de años. Lo que creó en más o menos alrededor de 1800, si se recuerdan, yo les comenté que Holanda en esa época, por el desarrollo marítimo que tuvo, a pesar de ser una pequeña nación, llegó a ser la potencia mundial, llegó a dominar el comercio marítimo. Fue de los sucesores de Cartago, después de Roma, y mientras el resto de Europa peleaba guerras internas o se peleaban entre ellos desarrollaron el comercio marítimo, empezaron con las rutas y crearon la bolsa de valores. Ahí cometí un error, nadie se dio cuenta o no me pusieron atención, pero ahorita vamos a entrar a un tema jurídico que este lo conocen a profundidad todos los abogados, sé que lo han estudiado, y que lo volvemos a poner solo como un refresco porque es muy importante. Hemos tenido problemas reales y sé que en todos los países sucede que tenemos problemas porque no sabemos bien eh, cómo situar a los convenios internacionales y empezamos con el tema de incorporación de convenios al ordenamiento jurídico interno. En este proceso, digamos, los métodos que principalmente se utilizan son los que conocemos como monismo o dualismo, en los que en el sistema monista nosotros agarramos el convenio y de una vez lo incorporamos al ordenamiento jurídico de cada país. De hecho, es el más generalizado en Latinoamérica. Pero existen otros países que agarran el convenio internacional que ratificaron y crean una norma totalmente nueva. O sea, lo tropicalizan, lo adaptan sin dejar de cumplir, digamos, pero crean un documento totalmente nuevo y es ese el que incorporan a su ordenamiento jurídico. Entonces, como es, y esto es muy importante porque también nos sirve para situarlo dentro de la jerarquía normativa de cada país. Entonces, va a depender del instrumento de aprobación de ese convenio internacional porque no todos los convenios internacionales son ratificados por el Congreso y acá cada país difiere cuáles sí aprueba el Congreso, cuáles los puede aprobar el presidente o incluso existen algunos convenios regionales o hasta multilaterales, que de eso les van a hablar y les van a explicar, que, no son, que son firmados incluso por ministros. Hay convenios que son en temas muy específicos y que pues las normas y la constitución de cada país permiten. De hecho, les coloco acá en pantalla lo que indica nuestra constitución. En el artículo 171 establece que sí le corresponde al Congreso aprobar antes de su ratificación aquellos tratados o convenios cuando afecten a leyes vigentes. Esto es sumamente importante
porque esto es para evitar antinomias, para evitar conflicto con las leyes existentes en el país, para los que se requiera la misma mayoría de votos, cuando afecten el dominio de la nación, cuando obliguen financieramente al Estado y cuando incluyan un compromiso de someter cualquier asunto a decisión judicial o abordaje. Bueno, esto no vamos a profundizar porque ya lo conocen, eh, y también difiere en cada país, pero sí es importante que sepan porque siempre surge algún tipo de conflicto. Incluso en los países que utilizamos el sistema monista, surge por lo general el conflicto de que muchas veces por no desarrollar, como lo hace el sistema dualista, en otra norma nueva, muchas veces no se tocan algunos puntos o no existe el desarrollo normativo a lo interno para su cumplimiento. Y a este respecto, al menos en el caso de Guatemala, ya existe pronunciamiento de la Corte de Constitucionalidad. En pantalla ustedes pueden ver que la Corte de Constitucionalidad ya estableció que los convenios internacionales que acepta y ratifica Guatemala constituyen parte del sistema jurídico propio del Estado de Guatemala. ¿Eso qué quiere decir? De que, como les indicaba, esta es como la ratificación de lo que les estaba comentando, de que acá es el sistema monista, y de que para su desarrollo se faculta al presidente de la República, porque la Constitución así lo establece en el artículo 183, para desarrollar toda la reglamentación en esa materia, en ausencia de una norma legislativa ordinaria. Porque siempre he escuchado yo, por ejemplo, en el convenio Marpol, que es para contaminación del mar proveniente de los buques. O sea, el Estado de Guatemala se adhirió, el Estado de Guatemala eh, lo publicó en su diario oficial, se convirtió en ley nacional, pero como no hubo ningún desarrollo, eh, hubo un tiempo en el que estaba la duda, bueno, ¿a quién le corresponde? Como es un tema ambiental, le corresponde al Ministerio de Ambiente, decía el Ministerio de Ambiente. Pero como es contaminación proveniente de los buques, le corresponde a la autoridad marítima. Pero había hace mucho tiempo, pues eso ya se clarificó y han existido, digamos, resoluciones de la Corte de Constitucionalidad u otras eh, normas que han resuelto esta problemática. Pero lo que se hace en la actualidad es, y aquí les coloqué un ejemplo real, en 1983, luego de la adhesión de Guatemala al Convenio sobre Seguridad de la Vida Humana en el Mar, el procedimiento es que se publica el decreto en el diario oficial y eso, como les decía, para los amigos que no son abogados, ese es nosotros le llamamos un requisito sine qua non, o sea, un requisito indispensable para que ya cobre vida jurídica, cobre vigencia y ya pueda ser aplicado. Es la forma en la que se da a conocer a todos los habitantes de la República que hay que cumplir eso. Entonces, se publica el decreto de aprobación. En el mismo diario se publica todo el convenio. Ahí se íntegramente el convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Y ese mismo tratamiento, por ejemplo, cuando se ratificó la CONVEMAR, cuando se aprobó la CONVEMAR, perdón, en 1996, es el decreto 56-96, igual, todos los 320 artículos que conforman la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar fueron publicadas en el diario oficial, íntegras. Y entonces es donde aplicamos esa resolución de la Corte de Constitucionalidad, o bueno, el Estado aplica, y todo el ulterior desarrollo de estas normas se hace a través de acuerdos gubernativos. De hecho, lo ideal fuera, en el pasado había problema también, ya
se ha arreglado esto, que en el mismo acuerdo gubernativo de ratificación, porque la aprobación la hace el Congreso, pero la ratificación la tiene que hacer el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene que informar, en este caso, a la Organización Marítima Internacional, que el Estado de Guatemala pues, va a cumplir con lo establecido en este convenio, que en este caso se adhiere. Y si notaron aquí una peculiaridad de que este no fue un decreto del Congreso, sino fue un decreto ley, porque la época en la que se dio, pues estaban suspendidas ciertas, eh, o sea, el Congreso no estaba en funciones por situaciones muy particulares y que todos conocen y no vamos a profundizar. Pero entonces, la forma idónea, como les indicaba, aquí aparece otro ejemplo donde utilizo el convenio STCW, que son las siglas en inglés para el convenio de, esto significa Standard Training Certification and Watchkeeping, que es el convenio, ya se me olvidó en español, sobre normas y titulación y guardias de la gente de mar. Ese es el que regula todos los temas, digamos, de regulaciones para el trabajo marítimo a bordo. Ese lo aprobó Guatemala mediante el decreto 28/2002. Luego, mediante un acuerdo gubernativo, se indicó o se hizo del conocimiento de todos los habitantes del país quién era la entidad del Estado a cargo de la administración o de hacer cumplir o ejecutar o aplicar este convenio. Y posteriormente, digamos, el desarrollo del mismo, de todo el contenido, se hace siguiendo la jerarquía de las leyes a través de acuerdos ministeriales. Y acá les pongo, son los acuerdos ministeriales reales, los que tienen una X es porque ya fueron abrogados. Les recuerdo porque también he notado que muchos no utilizan bien los términos. Derogado es cuando solo es uno o varios artículos. Abrogado es cuando el instrumento jurídico completo deja de tener efectos legales. Bueno, y así ulteriormente también pueden darse regulaciones o normas más específicas a través de resoluciones ministeriales, incluso circulares o algún otro tipo de documentación emitida por la Dirección General, en este caso de Asuntos Marítimos del Ministerio de la Defensa. Y en otros países, ahí encontré Honduras, por ejemplo, es similar. Entonces acá está un ejemplo de un acuerdo que también es Estado parte de Guatemala, es un acuerdo regional, el famoso Cauca, que es una norma aduanera, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que fue, por ejemplo, en este caso, en Honduras y al igual que en los demás países, el secretario de Estado en los despachos de Industria y Comercio fue la persona, digamos, que emitió el documento. O sea, esto, como les indicaba, no necesariamente todos los convenios los firma el Congreso o las legislaturas de los países, sino dependiendo a cada norma, lo que estipule cada constitución o leyes nacionales, pues así va a ser eh, la aprobación de instrumentos internacionales. Pero bueno, entramos al tema del conflicto entre derecho internacional y ordenamiento jurídico interno, porque desafortunadamente se han dado casos reales. Ya vimos de que, y les comenté que en la mayoría de países de Latinoamérica y la región centroamericana, todos utilizamos el sistema monista. Agarramos el convenio, lo publicamos íntegramente y ahí está ya para aplicarse. Y no es por, digamos, descuido o bueno, hay muchas situaciones, mejor no voy a tocar ese tema de por qué algunos instrumentos internacionales
solo se publican y quedan en el olvido y no se desarrollan. Pero eh, como regla general de aplicación, todo convenio internacional goza de un rango superior y prioridad en el ámbito de aplicación del convenio. Les comentaba, el primer criterio tiene que ser si fue el Congreso, si fue, digamos, mediante un decreto, si fue el Ejecutivo, mediante, en el caso de Guatemala, mediante un acuerdo gubernativo, o si fue un ministro, mediante un acuerdo ministerial, la posición que va a adoptar ese convenio dentro del ordenamiento jurídico. Adicionalmente, porque la mayoría de convenios internacionales, al menos en el caso de Guatemala, aunque no sea de algunos de los que aparecen en el artículo 171 de los criterios por los cuales obligadamente el Congreso, en realidad es que la mayoría los aprueba el Congreso, entran, digamos, al ordenamiento jurídico con ese rango, el rango de decreto. Sin embargo, por el hecho de ser un convenio internacional, todos los países que somos Estado parte del Convenio de Viena del 69 de los tratados, existen algunas normas donde específicamente nos comprometimos y específicamente el artículo 27 a que no podemos invocar las disposiciones de nuestro derecho interno como una justificación de incumplimiento de un tratado. Entonces, esto fue ampliamente debatido acá en Guatemala el año pasado por un tema de cuestiones de supremacía constitucional en los que no voy a entrar. Estamos hablando de todos los tratados internacionales y pues este convenio aplica a todos, sean de derechos humanos, sean de derecho marítimo. La realidad es que es para todos. Y pues también existen algunas resoluciones en el caso de Guatemala de la Corte de Constitucionalidad, como la que tienen en pantalla, la que establece que en línea con lo que dice el Convenio de Viena del 69 sobre el derecho a los tratados, que el Estado en sus relaciones internacionales no debe oponer las reglas de derecho interno para exonerarse del cumplimiento de sus obligaciones frente a la comunidad de naciones. O sea, se supone que cuando nosotros ratificamos o nos adherimos a un convenio internacional, lo estamos haciendo a sabiendas de que no va a venir a contravenir ninguna norma nacional, mucho menos nuestra Constitución. Sin embargo, siempre sucede. Y cuando existe algún conflicto, pues tenemos que recurrir a las famosas reglas de las antinomias, que básicamente son tres. Hay otras subdivisiones de algunos autores eh, que integran más, pero con estas tres en realidad resolvemos todos los problemas de conflictos y también son aplicables en el ámbito de los convenios marítimos internacionales que ratificamos. Y estos también vienen del derecho español y son utilizadas en todos los sistemas jurídicos latinos que predominan en nuestra región en Latinoamérica. Entonces ya sabemos que una ley superior, lo que les indicaba, pues si el documento o instrumento de aprobación eh, es ingresado como un acuerdo ministerial, obviamente va a tener leyes superiores, aunque entra o se produce cierto conflicto a la hora que una norma superior eh, entre en alguna contradicción. Igual sucede con el ámbito temporal. Por lo general, cuando están al mismo nivel jerárquico, digamos, vamos a hablar de lo más común, a nivel de una ley, a nivel de un decreto en el caso de Guatemala, cuando nosotros creamos o el Congreso emite una nueva ley, esta ley, si tuviera
o contraviniera o tuviera algún conflicto con una ley de del mismo nivel jerárquico anterior y no estuviera específicamente, digamos, regulado, porque por lo general se dice es la presente ley deroga tales y tales artículos de otra ley, pero cuando se obvia eso es que recurrimos a esta otra regla de las antinomias del ex posteriori. Y de igual manera el caso del ex especiales que se refiere a leyes especiales. Tenemos algunos ejemplos específicos y tenemos que recordar de que cuando se da un conflicto entre tratado y ley interna, siempre hay que distinguir y utilizar estas reglas para resolver antinomias. Entonces, estamos claros que al aplicar estas reglas, por ejemplo, cuando un tratado, un convenio que ratificamos o que ratificamos a nivel decreto, porque es nuestro Congreso el que lo aprueba, ingresa al nivel de las leyes ordinarias. Sin embargo, por el hecho de ser un convenio internacional y en cumplimiento a lo que establece el artículo 27 de la ley del el convenio, perdón, de los tratados internacionales de 1969, este convenio va a tener preeminencia sobre cualquier otro convenio o tratado. Entonces, en la doctrina se dice que se admite en todos los países que el tratado tiene un valor interno igual o superior a una ley. Por ello, las disposiciones de un tratado prevalecen sobre las de una ley anterior. Sin embargo, en volvemos a tocar en esta presentación porque hemos tenido casos reales. En Guatemala tuvimos durante mucho tiempo conflicto con el Ministerio de Ambiente, y aquí lo coloqué para que no se me olvidara. La ley de protección del ambiente en Guatemala, la ley ambiental de Guatemala, fue emitida en 1986. En 1996, el Congreso aprobó el convenio para prevenir la contaminación del mar de fuentes provenientes de buques, que es el convenio MARPOL, de Maritime, siglas de Maritime Pollution. Entonces, era fácil, siguiendo las reglas de la antinomia, de que obviamente tenían el mismo nivel, ambos eran decretos. El convenio Marpol había sido, perdón, era una ley posterior. Y adicionalmente, el hecho de que se trata de un tratado internacional, que eso le da en realidad supremacía. Sin embargo, durante mucho tiempo no permitían el Ministerio de Ambiente, porque en el artículo 7 de esta ley establece que es una prohibición de importar todo tipo de lodos, basuras, entonces no dejaban sacar la basura de los buques en puertos guatemaltecos. Y me animo a contar esto porque las personas con las que teníamos choques ya no están en el Ministerio de Ambiente. Hoy todas las personas del Ministerio de Ambiente conocen bien del derecho marítimo, conocen de todas estas regulaciones. Entonces, durante mucho tiempo no se permitía a los buques y estábamos en contravención, no estábamos cumpliendo un compromiso ante la comunidad internacional de recibir la basura de los buques. Porque obviamente si no recibimos basura de los buques en los puertos, ¿a dónde va a ir a parar esa basura? Por eso es que el convenio Marpol contempla que todos los desechos producidos por los buques deben ser recibidos y obviamente tratados en instalaciones especiales, pero eso lo van a ver a profundidad. Acá el tema es de que un caso real en el que sí, por razones que no viene al caso comentar, pero se dio durante mucho tiempo este conflicto. El otro caso es cuando la ley es posterior al tratado, o sea, ya firmamos un convenio, ya lo incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico, pero venimos, aprobamos otro convenio internacional, lo incorporamos a nuestro ordenamiento jurídico, pero entra en contravención
a una ley que es, digamos, aprobada, promulgada o emitida después. O sea, ya éramos parte de ese convenio internacional y creamos una ley que entra en contravención. O sea, se supone que el legislador conoce todo lo que ha ratificado, todos los compromisos internacionales. O sea, esto no debería de pasar. Pero igual nos encontramos ante la triste realidad de que sucede. Entonces, en realidad, como les indicaba, el Convenio de Viena del 69 es claro, aunque una ley sea posterior, obviamente tenemos que darle esa primacía. O sea, el artículo 27 es claro, no podemos argumentar que creamos una ley y por medio de esa ley vamos a obviar el cumplimiento de un compromiso internacional, porque estamos violando, de hecho, una de las normas imperativas de derecho general, que también se conocen como, ¿alguien se acuerda de cómo se les llama a esas normas imperativas de derecho internacional? Ahorita se me fue el nombre en latín, pero me voy a recordar eh, cómo se les llama en términos generales. Pero eh, la Convención del 69 sobre el derecho de los tratados, en su artículo 26, establece una de estas normas imperativas, que es el Pacta Sunt Servanda, que pertenece a este cuerpo de normas imperativas. Tal vez alguien me busca ahí, por favor, ahí en inteligencia artificial, cómo se le llama a las normas imperativas de derecho internacional, que ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, entonces, cuando en realidad, como indica aquí la presentación, esta ley jus cogens, muchas gracias, se me había ido. Entonces, los términos de la ley son categóricos e inequívocos y si entran en conflicto con, digamos, el convenio que ya había sido firmado, surge esa pregunta, pero la realidad es de que, como les indicaba, en realidad no debe haber conflicto porque tanto el artículo 26 como el artículo 27 del Convenio de Viena establecen que no se puede oponer ninguna norma nacional. Y esto aplica para todos los convenios y tratados internacionales, incluyendo derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos. Al final son tratados y tenemos que recordar que los tratados internacionales, una de las principales características es la voluntariedad del Estado. E incluso eh, a nivel internacional hay casos en los que incluso normas constitucionales entran en pugna con convenios internacionales. De hecho, esa es una de las razones por las que algunos países no ratificaron la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Hay países que en su constitución, por ejemplo, se recuerdan cuando hablábamos de la proclama Truman del 45, que todos los países empezaron a expandir sus límites marítimos más allá de Estados Unidos, hasta donde llegaba su plataforma continental, ya cerca de Portugal. Eh, la mayoría empezaron a extender incluso sus mares territoriales hasta 200 millas náuticas. Entonces, y lo tienen en sus constituciones, entonces no podían ratificar un convenio donde ya se regulaba que el máximo del mar territorial, y lo vamos a ver en la próxima clase, es de 12 millas náuticas. Ese es el caso, por ejemplo, de la Constitución de Perú, El Salvador, y bueno, varios países tenían en sus constituciones algunas cosas que reñían. eh, pero bueno, esto es solo un ejemplo, pero la realidad es de que también pudiera darse el caso. O sea, esto es eh, muy difícil que se dé en la actualidad, pero podría darse. Y en Guatemala, también la Corte de Constitucionalidad ha emitido varias resoluciones en las que explica que para mantener la supremacía constitucional, si se llegara a dar uno de estos casos, la realidad es que lo que se tiene que hacer es
denunciar el tratado mismo, pues, porque ahí sí no podemos venir y violentar temas de supremacía constitucional. Pero bueno, esto es un tema de otra clase, de derecho constitucional, no de derecho marítimo, pero que es importante porque desafortunadamente puede hacer de que nos encontremos con algo de esto en la práctica. Y precisamente para evitar todos estos conflictos es que vamos a hablar de otro tema, que es el control de convencionalidad, que como les decía, este es un repaso para todos mis colegas abogados, porque lo manejan a la perfección. Y el control de convencionalidad, lo que sí tal vez sea nuevo para ellos o para muchos, es de que la realidad es de que ha tenido preponderancia en el tema de derechos humanos. De hecho, cuando yo he escuchado varias conferencias de, de varios juristas guatemaltecos muy connotados, donde establecen que el control de convencionalidad pues surge precisamente de la obligación que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también el Convenio de Viena. E incluso indican de que se empezó a utilizar eh, este término de control de convencionalidad precisamente en la Corte Interamericana, más o menos en 2012, en uno de los casos. Pero la realidad de las cosas es de que no. El control de convencionalidad, de hecho, surgió en la década de los 70 en Francia. Y lo coloqué en francés porque cuando hacía la traducción me cambiaba la palabra convencionalidad por conformidad. Pero la realidad, y lo vamos a leer ahí, el control de convencionalidad es un control de la conformidad de la ley con los tratados internacionales que Francia es Estado parte. El control de una ley no puede ser realizado más que por una excepción de inconvencionalidad. Esto quiere decir con ocasión de un litigio. En caso de inconvencionalidad total o parcial, el juez no puede abrogar la ley. Él no la puede aplicar más que en la presencia de un litigio. Y él dejará a la ley sin efecto. Básicamente lo que está diciendo aquí es de que el control de convencionalidad es precisamente ese control que tiene que haber sobre todo convenio internacional, no solo de derechos humanos, sino todo convenio para evitar que entre en conflicto con una norma nacional. Y como les decía, esto viene y surgió de hecho no para temas de derechos humanos, sino para tratados internacionales de una infinidad de temas. Entonces, acá pues les dejo para que lean porque se nos está yendo el tiempo, pero básicamente eh, acá también habla del origen, desarrollo en 1975, todos van a poder acceder a esta presentación por temas de tiempo. Vamos a entrar en realidad lo que nosotros tenemos que hacer en el tema de control de convencionalidad. Yo preparé esta diapositiva para explicarles que el control de convencionalidad empieza con el Ministerio de Relaciones Exteriores o empieza con las entidades del Estado que participan en las conferencias. Vamos a usar de ejemplo el caso de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Si se recuerdan, hablamos de que desde 1956 empezó la primera conferencia y la tercera conferencia terminó en 1982. ¿Y quiénes asistían a esas conferencias? Delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo general son los miembros de la embajada del país en el que está. Ellos asisten a las conferencias. Son ellos los primeros que se enteran y que tienen que aplicar el control de convencionalidad y decir, esto no lo podemos aplicar en Guatemala porque contraviene alguna ley, mucho menos si contraviene la Constitución. O sea, ese es el primer filtro. Siguiente, por lo general, el Ministerio de Relaciones Exteriores trae la información a Guatemala, la envía a Guatemala
para que acá se envíe a todos los ministerios con competencia. Lo envían, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo, o pongamos el ejemplo de Marpol, que es ellos en su momento enviaron el texto base que se propuso en esa conferencia, o el texto que se abrió a firma, para que emitan su dictamen técnico legal todos los involucrados. En el caso de Marpol, tuvieron que haberlo enviado a los puertos, tuvieron que haberlo enviado al Ministerio de Ambiente, tuvieron que haberlo enviado al Ministerio de Defensa, y ahí viene otro control de convencionalidad, porque en esos dictámenes que emiten todas estas instituciones, tienen que hacer el análisis de que este convenio no contravenga ninguna norma nacional. Y de nuevo, no digamos la Constitución. Y luego que ya se obtuvo el visto bueno, digamos, los dictámenes favorables, es cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores lo pasa al Congreso, donde viene el otro control de convencionalidad. Se supone que los legisladores conocen todas las normas nacionales y otra verificación de que no haya, digamos, ningún conflicto. Y también los usuarios, o sea, ya aprobada esa ley, ya publicada en el Diario de Centroamérica o en el Diario Oficial, ya que cobró vigencia, si nosotros detectamos alguna eh, no conformidad, algún conflicto, tenemos que hacerlo ver porque somos los afectados. Y existen mecanismos legales en cada país para redarguir de ilegalidad, de inconstitucionalidad o cualquiera de los mecanismos establecidos. De igual manera, cuando estos casos llegan a una judicatura, también los jueces están obligados a aplicar ese control de convencionalidad. Pero repito y recalco, no solo sobre temas de derechos humanos, sino con cualquier convenio internacional que contravenga una norma que afecte derechos de los habitantes. Y de la misma forma, todos los abogados tenemos la obligación, en especial porque se trata de normas internacionales. Y les recuerdo a todos que una excepción al principio de Iura Novit Curia es precisamente cuando son temas de derecho internacional. Ahí sí podemos venir y refrescarle la memoria al juez o explicarle, mire, este convenio internacional, este tratado internacional que trata sobre estos temas en su articulado, etcétera, contraviene. Entonces, el control de convencionalidad es mucho más amplio y no es el tema, pero es necesario conocerlo porque se dan estos casos. Salimos de la principal fuente del derecho, que son los convenios internacionales, y entramos a la costumbre internacional, al derecho consuetudinario. Y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sacó esta definición que me gustó de derecho internacional consuetudinario, que se refiere a todas las obligaciones internacionales emanadas de la práctica de los estados, que vinculan a estos en cuanto a su conducta y sus relaciones y que no se reducen a un instrumento escrito. Los estados cumplen esas obligaciones jurídicas porque se consideran legalmente obligados a hacerlos. Y bueno, eh, algunas veces esas normas consuetudinarias pueden ser difíciles de determinar, pero hay una serie de parámetros y algo muy importante y un elemento eh, que siempre tenemos que tener presente es la aquiescencia. O sea, si nosotros la aquiescencia es cuando nosotros no hacemos absolutamente nada, estamos ante una costumbre internacional, ante una práctica y no hacemos nada, entonces se toma como, digamos, algo legal. En temas marítimos, por ejemplo, si nosotros permitimos que buques o embarcaciones realicen una práctica constante en nuestras aguas, eh, en nuestro mar territorial, y no tomamos ninguna acción o lo permitimos, se vuelve costumbre. Entonces, eh, es por ello que en el
en la definición que tienen ahí, la práctica de actos o abstenciones constituyen los precedentes. Y hay un estatuto de la Corte Internacional de Justicia que en su artículo 38 define a la costumbre internacional como la prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Y algo también interesante de que cuando hay alguna, digamos, alguna no conformidad o queremos dejar de reconocer como una práctica consuetudinaria, quien tiene la carga de la prueba es precisamente el Estado en este caso, que considera que una cierta práctica pues no cumple los elementos para ser considerada una práctica internacional parte del derecho consuetudinario. Otra de las fuentes del derecho es la jurisprudencia. O sea, existen eh, muchas regulaciones, o perdón, muchas sentencias, muchos fallos de tribunales nacionales, eh, muy pocos del Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar, que es una institución eh, de carácter privativo marítimo internacional que vamos a entrar a conocer a profundidad, pero que sí aportan mucho al derecho marítimo. Entonces, es por ello que también es considerada una fuente del derecho marítimo muy importante. Y de los tribunales marítimos, pues ya hablamos y quisiera centrarme más en los que realmente son más específicos para el tema del derecho marítimo. De hecho, en el tema de recopilación de todas esas resoluciones judiciales que hay en temas de demandas, en temas de arresto de buques, acá queda para que ustedes ingresen al Comité Marítimo Internacional, que tienen una base de datos donde pueden encontrar, ahí hay una recopilación de toda la jurisprudencia marítima existente. Acá está, es fácil, es www.comitémaritime.org porque está en francés. Y como les indicaba, las anteriores son el tema del derecho consuetudinario, el tema de la jurisprudencia, pues es muy similar a cómo se utiliza en el resto de normas jurídicas. Solo en pantalla ahorita tienen un ejemplo del Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar que se dio de un caso de un buque escuela velero, específicamente la fragata Libertad, que es el buque escuela de Argentina, que fue detenido en un puerto africano por cuestiones de una deuda. Entonces, casos como este, lo voy a dejar ahí para que lo lean y son muy interesantes. Los podemos encontrar también en la página web de el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que tiene específicamente en tema de liberación de buques y en tema de resolución de disputas de los temas de utilización de los fondos oceánicos, jurisdicción privativa. Y vamos a ver que en todos los demás ámbitos sí se puede acudir a otros tribunales. Ahorita seguimos solo ahí con cuestiones generales. Igual lo voy a dejar para que ustedes lo lean, ahí está bien específico, porque quiero centrarme en los documentos técnicos, porque aquí sí es totalmente diferente a lo que nosotros manejamos, digamos, en temas jurídicos normales, porque por lo general los documentos técnicos no son fuente de derecho, pero en el ámbito marítimo sí. Si no son una fuente principal, como lo son los convenios, como lo es la costumbre, sí existen muchos documentos técnicos que han llegado a convertirse a través de, del proceso establecido, por ejemplo, en la Organización Marítima Internacional, en verdaderas normas, en verdaderas
regulaciones de derecho marítimo que afectan todo el tema del transporte marítimo. Y dentro de estas, eh, que como les indicaba, aunque no son fuentes de derecho en sí mismas, por eso coloqué ahí per se, por no tratarse de genuinas normas jurídicas, la verdad es que son utilizadas y a través del proceso de convertirse en un convenio internacional, en una resolución de un organismo especializado, llegan a convertirse en verdaderas regulaciones de derecho marítimo. Y así encontramos que hay ciertas directrices, incluso manuales, guías, prácticas que a través de resoluciones de la Organización Marítima Internacional llegan a adquirir un carácter vinculante. Y como ejemplo, tienen ahorita ustedes en pantalla un manual que sacó el Instituto Náutico de Estados Unidos. Ese es un manual que elaboraron para servir como una guía práctica del uso de remolcadores en puerto, que contempla un montón de aspectos en temas de seguridad, en temas de especificaciones que tienen que cumplir, capacidad que tienen que tener, equipamiento, o sea, esa es una guía de todo lo que de un remolcador, perdón, eh, que un remolcador de puerto tiene que tener para poder realizar su trabajo adecuadamente, remolcando o empujando a los buques cuando ingresan a puerto. Y es tan, digamos, exhaustiva y contiene regulaciones tan importantes para la seguridad de todos los buques que arriban a los puertos, que llegó a convertirse en la norma y a través de una resolución se convirtió en vinculante y ahora todas, digamos, las, las regulaciones que se cumplen en los puertos a nivel mundial tienen su base en lo que era un simple manual o guía práctica. Lo mismo sucede, por ejemplo, con normas de algunas organizaciones internacionales. Ahí coloqué, para que no se me olvidara mencionarles como ejemplo, una publicación que se conoce como ISGOT, que es de una organización no gubernamental que reúne a todas las empresas que se dedican al manejo de hidrocarburos, que es la OSINF. Y esta organización pues emitió un manual, una guía con igual todas las normas de seguridad que se tienen que seguir en las terminales que reciben hidrocarburos, a donde llegan buques, ya sea con muelles o a través de monoboyas o a través de algún tipo de boyas de amarre. ISGOT significa International Safety Guide on Tank Terminals, que traducido sería Guía Internacional de Seguridad para Terminales de Hidrocarburos. Entonces, ahí hay una serie de disposiciones técnicas para evitar accidentes, porque por el tipo de carga, que en este caso son líquidos a granel, que son muy combustibles, son muy inflamables, hay que tomar una serie de medidas. Y de igual manera, pues esto ya se ha convertido en la práctica en una norma en todas las terminales que reciben buques tanqueros. Y es un ejemplo de cómo una disposición técnica llega a convertirse ya en una verdadera regulación de derecho marítimo. Obviamente, a través de un proceso, como les comentaba, la Organización Marítima Internacional, en el ejemplo que les ponía de la guía práctica para uso de remolcadores en puerto que emitió el Instituto Náutico, que mediante una resolución de la Organización Marítima Internacional llegó a convertirse en una verdadera norma de derecho marítimo. Y lo mismo sucede con lo que se conoce en el ámbito marítimo como formularios tipo, que es el equivalente a los contratos de adhesión que manejamos nosotros en el ámbito jurídico nacional.
que la mayor parte de ellos, perdón, son preparados también, son realizados por organizaciones no gubernamentales, por empresas o por asociaciones, y son contratos hechos a la medida. Son, como les indicaba, contratos de adhesión. Dentro de las principales empresas o industrias que generan este tipo de contratos está la BIMCO, que significa Baltic International Marine Council, BIMCO, que es una organización que precisamente está en el área del mar Báltico, es eh, como la predecesora de la Liga Hanseática y se dedica a emitir una serie de contratos o formularios tipo o contratos de adhesión específicos para la industria, digamos, eh, marítima. Igual en Inglaterra está el General Council of British Shipping que emite ese tipo de formularios tipo o contratos de adhesión eminentemente marítimos, la Asociación de Agentes y Corredores Marítimos de Nueva York. En cualquier buscador o a la inteligencia artificial le pueden preguntar sobre formularios tipo o contratos tipo que emite cada una de estas. Y lo interesante es que, digamos, ya se han convertido como una norma. De hecho, en este tema también vamos a profundizar, vamos a ver eh, algunos de ellos, les voy a presentar ahí algunas muestras de que las cláusulas que contienen y por qué es importante utilizar estos formularios. Porque, digamos, empezar de cero un contrato tan complejo como los que emite, por ejemplo, Intertanko, Intercargo, la BIMCO, que son específicos para ciertos tipos de carga que requieren ciertos tipos de buques con ciertas especificaciones, entonces es bien complejo. Por ejemplo, vamos a mover gas licuado natural, no cualquier buque lo puede traer, tiene que ser un buque especializado, refrigerado, que tiene que ser capaz de mantener temperaturas extremas bajo cero para evitar que haya licuefacción del gas y se produzca algún accidente. Entonces, muy importante, como les decía, los formularios tipo se conocen eh, por sus siglas que más o menos dan una idea de qué se tratan. Por ejemplo, este Chemtank Boy es un contrato de viaje, la palabra boy de voyage, de un tanquero de productos químicos. Entonces, como les indicaba, llegar de cero a elaborar un contrato de estos es bien complejo. Entonces ya la industria marítima recoge de todo el andamiaje jurídico, de toda la costumbre internacional y ya ha preparado estos contratos de adhesión específicos en los cuales algunos sí permite cambiar algunas cláusulas y otros que sí son estrictos. Y estos formularios pues eh, se usan no solo para transporte de carga, sino también para contratos de fletamento e incluso para seguros, para tema de seguros. Son, como les comentaba, contratos de adhesión y son muy importantes para mantener la fluidez del comercio marítimo. Acá esto lo saqué de la página web de Intertanco, a donde pueden ingresar y ahí hay algunos formatos a los que se puede acceder para que ustedes tengan una idea del contenido de estos formularios tipo.